Hoy vamos a analizar qué tan factible es que nosotros podamos usar los bancos para apalancarnos y crecer exponencialmente o infinitamente la inversión en inmuebles para renta. Resulta que muchos gurús o muchas presentaciones en internet que nos hablan de bienes raíces nos dicen que nosotros podemos usar los bancos y apalancarnos con el dinero de los bancos para crecer nuestro portafolio de bienes raíces. Sin embargo, esto no es tan fácil como se ve ni como lo dicen. ¿Por qué? Porque antes de entrar en el tema, quiero recordarte que los bancos prestan bajo un concepto que se llama capacidad de endeudamiento o capacidad de esfuerzo que tiene la persona de pagar ese dinero, porque recordemos que los bancos no prestan dinero solo porque van a después a quedarse con una propiedad que van a tener que rematar o porque no les paguen. El negocio de los bancos es ganar sobre el dinero que ellos prestan, por lo cual ellos buscan garantizar que al que le presten ese dinero tenga la capacidad de pago. Por eso, en Colombia, por ejemplo, o en la mayoría de los países, esa capacidad de endeudamiento es equivalente a que la cuota mensual del crédito hipotecario quede máximo como el 30 o 35% de los valores del total del ingreso mensual, del salario. Con el 30%, ¿qué se garantiza? Que a la persona le queda por lo menos 50% para gastos de vida, que son los de salud, alimentación, otros aspectos, y 20% queda para lo que son los gastos, por ejemplo, de otras deudas, comprometidos a otras deudas como educación, diversión u otros. Y el 30% final de ese 100%, de ese 70%, queda destinado para la cuota hipotecaria del crédito de vivienda. En base a esto, nosotros vamos a estar limitados en esa capacidad de endeudamiento, de esa capacidad de esfuerzo que tenemos nosotros para pagar el crédito. Porque aunque quisiéramos dedicar el 100% de nuestros ingresos para pagar la cuota hipotecaria, no es posible, no es financieramente viable y entonces tenemos que ajustarnos a esas condiciones del banco. Aquí vamos a analizar, por ejemplo, el aspecto en el que si nosotros estamos ganando 3 millones de pesos mensuales en Colombia, ¿cuánto nos prestaría el banco y cómo podríamos nosotros manejar? Es posible que nosotros compremos esa vivienda y podamos usar después al año con ese nuevo ingreso de esa renta otra vivienda. Vamos a verlo. Si tú tienes un ingreso mensual de 3 millones de pesos, tu capacidad de endeudamiento es de 900.000 pesos. Esa es la cuota que te va a quedar a ti mensualmente y es con lo que el banco va a empezar a decirte, mira, te puedo prestar tanto dinero porque tu sueldo tú me tienes que dar a mí 900.000 pesos dentro de intereses y abonos a capital. Entonces, tenemos que si queremos comprar un apartamento de 240 millones de pesos y nosotros queremos dar lo que es legalmente el 30% de ese inmueble, serían 72 millones de pesos. No, el banco nos tendría que prestar 168 millones de pesos. ¿Qué pasa con las tasas y el número de años? Esto sirve, baja el dinero que tendríamos que pagar en intereses si bajamos la tasa o el número de años, pero no nos funciona en este momento si nosotros excedemos esa capacidad de endeudamiento. Entonces nos quedaría una cuota de 1.778.000 pesos, que es casi el doble de lo que es nuestra capacidad de endeudamiento. No podemos, o sea, el banco en ese momento nos va a decir, mire, usted no lo puede pagar porque usted se va a quedar casi con 1.200.000 pesos para vivir el resto del mes. Entonces no nos van a prestar ese dinero. ¿En qué momento y en qué aspecto sí nos sirve? Aquí sería aproximadamente si nos prestan, si nosotros guardamos una cuota inicial de 150 millones de pesos. Con 150 millones de pesos, el banco nos tendría que prestar 90 millones de pesos y la cuota nos queda en 952.000 pesos. Estamos en el límite de lo que el banco nos puede prestar. Ahí estaríamos pasando y estaríamos ocupando un poquito más de nuestra capacidad de endeudamiento. Ahora digamos que lo haces, te desembolsan el préstamo, quedas así y tú haces el análisis del inmueble y ese inmueble te va a rentar 1.500.000 pesos después de pagar el impuesto anual, de los gastos, así que la deuda que te va a quedar del crédito hipotecario va a ser 952.000 pesos. El nuevo ingreso que vas a tener a partir de este momento va a ser de 3 millones, que es el ingreso de tu salario, más ese 1.500.000 de ese arriendo. Vas a tener 4.500.000 pesos de ingreso. ¿Qué pasa aquí? Quiero hacer un paréntesis, que el banco no te va a tomar este valor total del ingreso de la renta como un ingreso neto fijo que te va a usar al año. O sea,
Tú antes de un año no lo puedes usar porque tiene que estar dentro de la declaración de renta y es muy difícil que el banco te tome totalmente ese 1.500.000 pesos. Puede que tomen el 70%, el 80%, porque ellos saben que es una renta por arrendar un inmueble. Así que no va a estar todo el periodo 100% ocupado y rentando, o que se pueden presentar problemas, entonces ellos les ponen un porcentaje de seguridad. Aquí supongamos que el banco sí nos toma el 100% de esa renta. Quedaríamos con una nueva capacidad de endeudamiento de 1.350.000 pesos. Pero recordemos que ya tenemos de esa capacidad de endeudamiento ocupados, ya tenemos 952.000 pesos. Por lo cual nos queda 397.000 pesos, que como una cuota adicional que podríamos, o sea, estos 397.000 pesos es el equivalente a decir que yo voy a pedir un préstamo y la cuota me tiene que quedar en 397.000 pesos. Ahora bien, antes de ir al siguiente paso, quiero recordarte que es que aquí ya necesitamos 150 millones de pesos de cuota inicial para que nos quedara una cuota a pagar de 952.000 pesos. Ahora, si nosotros necesitamos una cuota de 397.000 pesos, vamos a necesitar mucho más dinero de la cuota inicial para poder comprar otro inmueble. Y aquí está el siguiente ejemplo. Supongamos que ya tenemos nuestros ingresos de 4.500.000 pesos y nuestra deuda adquirida de nuestro primer inmueble en 952.000 pesos. Nuestra capacidad de endeudamiento es de 397.000 pesos. Y supongamos que queremos comprar otro apartamento de 240 millones de pesos. ¿Cuánto es la cuota inicial que necesitamos nosotros para que nuestra cuota mensual nos quede en 397.000 pesos o un poquito menos? Entonces, con 150 millones de pesos no es posible. Vamos a hacerlo con 200. Con 200 aún estamos por encima de nuestra capacidad de endeudamiento. Y aquí ya no es tan factible que lo hagamos porque ya tenemos una deuda hipotecaria, entonces van a ser más estrictos en que sí llegamos a esa capacidad de endeudamiento. Entonces, con 210 millones. Con 210 millones ya estamos por debajo de nuestra capacidad de endeudamiento y sí nos podrían prestar. Sin embargo, necesitamos ahorrar 210 millones de pesos para que nos presten 30 millones de pesos a 12% a 20 años, un crédito bancario. Aquí ya vemos que prácticamente hay que comprarlo de contado, entonces no podemos usar los bancos para comprar cada año nuestro inmueble si nosotros no aumentamos nuestros ingresos. ¿En qué casos sí es factible que podamos usar los bancos? Y lo que pasa es que esa capacidad de endeudamiento va directamente relacionada a nuestros ingresos. Así que si nosotros tenemos un salario más alto o una capacidad de ingresos superior, vamos a poder apalancarnos durante más cantidad, o sea, vamos a poder distribuir esa capacidad de endeudamiento entre más inmuebles o a una menor cuota o un mayor crédito, un mayor valor del crédito bancario. Supongamos que tendríamos que ganar 8 millones de pesos. Con 8 millones de pesos, ¿cuántas propiedades puedo comprar yo? Haciendo el mismo ejercicio. Apartamento de 240 millones, invirtiendo el 30%, que es lo que nos va a pedir el banco en tasa fija aquí en Colombia, que en el 240 millones por 30 serían 72 millones. Aquí sí se puede, todavía podemos, tenemos 1.778.000 pesos de nuestra cuota hipotecaria y nuestro saldo es de 2.400.000, todavía tenemos dinero para pagar, hacemos el ejercicio de la renta, nuestra nueva capacidad de endeudamiento es de 2.850.000 pesos y quedamos con un saldo disponible de 1.071.000 pesos. Volvemos a hacer el ejercicio, resulta que ahora ya tengo 9.500.000 de ingreso, que es este valor de la renta más el ingreso inicial de mi salario, suponiendo que no aumente y se mantiene estable. Aquí 240 millones y vamos a hacer el ejercicio. Si necesitaría todavía los 72 millones de pesos, que es el 30% para comprar mi segundo inmueble. Resulta que no. Resulta que como la cuota me está quedando más alta que mi capacidad de endeudamiento, entonces yo ya necesito dar una cuota inicial superior. Vamos a ponerlo en 120 millones a ver si nos da. Con 120 millones todavía no nos funciona. Necesitaríamos por lo menos 150 millones. Con 150 millones de pesos ya nos funciona. O mínimo necesitaríamos 140 millones de pesos. Con 140 millones de pesos ya podemos nosotros financiar 100 millones de pesos con el banco. Vemos que aquí también hay un factor y es el tiempo y el ahorro. Si a nosotros nos queda fácil ahorrarnos 140 millones de pesos en un año,
o en 2 años o en 3 años podemos seguir apalancándonos de los bancos. Aquí es importante tener en cuenta que eso que nos dicen de que nosotros vamos a poder usar los bancos y apalancarnos y vamos a crear nuestro portafolio de bienes raíces antes de los 30 o antes de los 40 años, sin mayor esfuerzo y que va a ser muy fácil, no es tan sencillo. Hay que jugar con las reglas del juego. Nosotros no podemos hacer suposiciones de que el banco nos va a prestar o que nos vamos a sobreendeudar sobre ese inmueble y después vamos a quedar mal y vamos a tener problemas tanto en la familia, en lo laboral o en otros aspectos, generando una inestabilidad económica y problemas y todo eso. Entonces, ¿cuándo sí se puede hacer? Cuando nosotros podemos aumentar nuestros ingresos y podemos guardar más, hacer ese ahorro de esa cuota inicial superior. Vemos que se va multiplicando casi por dos y se van aumentando y dilatando el número de años. Hay varias estrategias. Si tú tienes un apartamento que puedes hacer, dividir en varias habitaciones y te va a generar más de 1.500.000, por lo menos, que digamos que puedes comprar una casa que vale 240 millones de pesos y te va a generar 2.800.000 mensuales, ya tienes un nuevo ingreso que es lo suficientemente relevante como para aumentarte esta capacidad de endeudamiento y continuar. Pero son esta clase de análisis que nosotros debemos ir haciendo, ir buscando todas las condiciones que se adapten. No es imposible, pero sí toma un poquito más de tiempo de lo que nos quieren vender por internet. Así que si tienes alguna duda, tienes algún comentario o algo, por favor déjamelo en los comentarios, estaré contento de leerlo y vamos a hacer los análisis de muchos inmuebles y de bienes raíces para encontrarlo de la manera más sensata, la realidad para nosotros invertir nuestro dinero en bienes raíces. Así que con mucho ánimo, siempre contigo, tu ingeniero Samuel Alvarado.